Jesús, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jesús edifica. Ok, ya de nuevo aquí. Mis hermanos hermosos, el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. En este día que el Señor nos regala, grandioso día de reposo, el Señor dispone que hablemos de un tema muy, muy importante, muy interesante también, que pues básicamente es a lo que el Señor nos llama, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Regálenme ustedes el concepto de qué entendemos, qué entiende cada uno por arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? A ver, mis hermanos, hoy quiero que participemos, que ustedes también nos ayuden, porque el Señor da edificación a su congregación, a su iglesia. Entonces, es bueno que escuchemos qué conceptos hay, qué podemos mejorar, qué podemos corregir, cómo nos enriquecemos los unos a los otros. Bueno, quiero que por favor me ayúdenme a expresar qué entienden ustedes, qué entiende la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué entendemos por arrepentimiento? ¿Qué entendemos por arrepentimiento? A ver, ¿quién quiere por favor darnos un concepto de lo que entiende, lo que tiene en su corazón? No importa que no tengamos el concepto correcto 100%, pero se trata de que expresemos acá porque eso nos ayuda a edificarnos unos a otros, mis hermanos. Pastor, buenos días. Mi hermana, el Señor la bendiga. Pastor, el entendimiento que yo tengo es reconocer nuestros pecados, apartarnos del pecado y no pecar más. Ok, ok, reconocer nuestros pecados, apartarnos del pecado y no pecar más. Bueno, ¿alguien más tiene otro concepto? Muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más tiene un concepto que decirnos, que comentarnos? Yo cuando pienso en arrepentimiento, veo como algo que hice y que me causa tristeza, como en el espíritu, como que, o sea, como que hice algo y esa tristeza me digo, ¿por qué hice eso? Sí, o sea, ¿por qué lo hice? O sea, estuvo mal. Como que siente uno, e incluso en la vida diaria, pensaría yo, ¿no? O sea, con las personas, y más que todo con las personas, ¿no? Que es lo que uno más hace, y con nosotros mismos, porque pues, no sé, yo pienso que sí me lleva como a esa tristeza, como cuando hice algo malo y yo digo, no, pero hice eso malo y me siento triste, como que el espíritu se entristece y siente uno que eso estuvo muy mal y uno se arrepiente de haber hecho eso porque le hizo daño a otra persona. Incluso ese daño pasa también a ser para uno mismo, para mí misma. Eso pienso yo de el arrepentimiento. Bueno, mi hermana, muchas gracias. Usted toca un punto muy importante. Ahorita vamos a analizar todos esos conceptos. Su merced toca un punto muy importante y muy interesante en este concepto y en lo que dice la palabra de Dios. Me parece muy, muy importante, muy interesante lo que dice mi hermana Victoria, porque el arrepentimiento, bueno, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, es arrepentirse, por ejemplo. Bueno, eso no lo dijo mi hermana Victoria, digo yo. Mire, uno generalmente viene con estos conceptos y muchas veces uno tiene una forma de pensar o un concepto dentro de sí que a veces no está muy explícito, incluso para uno mismo. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, es arrepentirse, podría ser, ¿no? Bueno, otra persona podría decir, bueno, ¿qué es arrepentimiento? No, algo como dice mi hermana, que produce tristeza, algo que produce tristeza. Y eso es bien interesante, bien importante. Vamos a analizarlo más adelante con la información que tenemos del Señor, de la palabra de Dios. Generalmente uno asocia el arrepentimiento con la tristeza, el lamento. Uno dice, no, está llorando, está arrepentido, ¿cierto? La palabra de Dios es algo tan completo y tan profundo que todos esos ejemplos que nos da el Señor cuando nos cuenta la historia de lo que ha pasado con el pueblo del Señor, es algo que necesitamos integrar a nuestra vida.
asimilar esa información como es algo necesario en mi vida, que yo tengo que entender qué es lo que Dios me está diciendo, porque es que yo no puedo ser ajeno a las historias en la palabra de Dios. Yo tengo que identificarme qué es lo que el Señor está haciendo con esa información para mi vida. El ejemplo del pueblo del Señor, que básicamente es lo que el Señor hace con cada uno y está haciendo o ha hecho con cada uno de nosotros, sacarnos de la esclavitud del pecado, sacarnos del mundo. Porque el Señor dice, yo no estoy buscando que los quites del mundo, sino que los libres del mal. O sea, el Señor nunca dijo que nos iba a sacar del mundo en esta vida. No, Él nunca dijo eso, sino que nos libre del mal. Él está buscando librarnos del mal, que pese a que estamos en este mundo, pues que seamos liberados del mal. ¿Y qué es el mal según el Señor? Pues el mal no es otra cosa que desobedecer al Señor, porque eso genera mal, genera maldición. ¿Y la maldición qué es? Sencillamente que Dios ejecuta un juicio un juicio de maldición. ¿Qué quiere decir? Le van a pasar estas cosas malas porque usted ha hecho lo malo. Eso es maldición. Por eso es que dice que la maldición, no hay maldición que venga sin causa. Hay una causa por la cual la maldición viene. Y generalmente pues es porque desobedecemos lo que nos dice el Señor que hagamos para ser bendecidos, y que no vayamos a desobedecer para no ser maldecidos. Eso es la maldición. Viene algo, una consecuencia de la desobediencia. Eso es la maldición. Miren el pueblo, el Señor saca al pueblo, el pueblo de Egipto. Entonces todos conocemos, de pronto, bueno, yo creo que todos conocemos a estas alturas, todos conocemos la historia, ¿cierto? Del evento del libro del Éxodo, ¿cierto? Yo creo que a esta altura sería muy bueno que todos al menos hayamos leído el Génesis, ¿cierto? Es interesante. Y aquellos de mis hermanos que no lo hayan leído, es una animación con todo cariño y con todo el corazón, porque eso nos da más tema para escudriñar, más bases para poder entender la palabra. Es una historia maravillosa, es hermosísimo. Sí, el Señor nos da toda la información de cómo se creó este mundo, cómo es la creación, cómo la hizo, cómo comenzó, y nos narra la historia desde Adán en adelante, sí, bueno, de toda la creación. De hecho, de toda la creación. Y nos muestra, y eso tiene que ver con nosotros, cómo nos creó el Señor a nosotros. Entonces, el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto. Estaban cautivos en Egipto y pues sin esperanza. Como dice la palabra, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero el Señor había hecho una promesa a nuestro padre Abraham, que dijo que los iba a liberar y en un determinado tiempo iba a pasar 400 años. Es interesante todos los números que el Señor maneja. Siempre tiene que ser con 40, con 12, con muchos números de esa categoría, y todo es perfecto. 70, por ejemplo, 7, lo que veíamos la vez pasada de las 70 semanas, ¿cierto? De los 70 años en Babilonia. La profecía que habla de las 70 semanas y todo es muy interesante. El Señor tiene al pueblo allá sumido en la desesperanza, porque eran esclavos, estaban trabajando para los egipcios. ¿Qué eran los egipcios? No, es que es un reino impío, pero ¿qué quiere decir impío? ¿Ateo? Pues los egipcios pues, no eran ateos. Por el contrario, los egipcios adoraban a muchos dioses. O sea, ellos eran creyentes, y cuando uno dice, no, es que él es creyente, sí, pero ¿creyente en qué? Pueden creer en la luna, pueden creer en el horóscopo. Entonces, porque creen eso, entonces le llama creyente. Ah, él es creyente. Entonces tenemos que ir depurando nuestros conceptos, depurando nuestras palabras, nuestro vocabulario, para entender mejor y poder expresar mejor de qué hablamos. Cuando hablamos, por ejemplo, que el Señor saca al pueblo de Egipto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó? Hizo nacer a Moisés en unas condiciones y lo llevó a que estuviera allá en el dentro de la oligarquía de Egipto. La hija, una de las hijas del faraón, pues fue la que lo crió, y todo eso fue hecho por Dios mismo. Dios levantó a Moisés y Dios lo formó en ese medio para que no fuera alguien ajeno a todo eso contra lo cual él iba a hablar, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor? Lo sacó y, bueno, hizo maravillas en Moisés y lo sacó y dispuso todas esas cosas que pasaran en su vida. Luego, Moisés, estando pastoreando, pues el hombre tiene una visión y el Señor le habla. Y
la función era ir a hablar al faraón. Pero miren algo, el Señor no le habló a Faraón. El Señor le habló a Moisés para que Moisés le hablara a Faraón en nombre del Señor. Y eso es lo interesante y lo importante, que el Señor, dése cuenta que no le habló al impío, le habló al que él había levantado para que sacara a su pueblo, para que sacara a su pueblo de la esclavitud. Es bien importante, el Señor envía a Moisés y pues imagínense, ellos eran esclavos y llega Moisés con la noticia de que, bueno, que es que el Dios de nuestros padres se ha acordado de nosotros y pues él me ha mandado a que los libere y yo voy a hablar con el faraón. Y pues imagínense cómo sería el choque de emociones entre, uy, vamos a liberarnos, pero pues aquí tenemos todo, acá no nos falta nada. Todas esas cosas el Señor comienza y le manda al impío, que era un creyente. Entiendan esto, mire, Faraón era un impío, pero era creyente. No estoy diciendo una incongruencia. Estoy hablando de que para el Señor Faraón era un impío, pero él era creyente en sus dioses y tenía muchos que adoran la luna, que adoran el gato, tienen un dios con forma de tal cosa y de tal otra. Y el Señor no le habló a Faraón. Faraón también, de hecho, pensaba que él era un dios, que era un dios en la tierra. A él lo formaron y a los faraones de Egipto los formaban y al pueblo también le decían que el faraón de turno era un dios en la tierra, era la encarnación de un dios en la tierra. Es bien interesante todas estas cosas que nos cuenta la palabra. Es bien interesante porque pues el pueblo de Dios, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, comenzó a ver señales. Y las señales que hacía el Señor, ¿qué eran? Básicamente atacar a sus amos, atacar a los que los tenían bajo opresión y los tenían esclavizados, ¿sí? Atacarlos a ellos. Y pues en un principio, pues ¿quién no se iba a regocijar en este Dios maravilloso que viene? Nosotros no lo conocíamos y Él llega y dice que deje ir a mi pueblo y claro, nosotros nos queremos ir a ver cómo es la situación, cómo es esto. Y pues comienza a hacer señales y viene y convierte el agua en sangre y comienza y les da piojos y una cantidad de cosas, pues, levanta plagas para los egipcios y a ellos no les pasa nada. Pues hasta ahí la cosa va muy bien, ¿cierto? Hasta ahí la cosa va muy bien, muy bonito todo. Entonces yo veo los milagros, y entonces, pero el hecho de ver milagros no garantiza mi salvación. El hecho de que yo me regocije por ver un milagro, pues no garantiza, porque de hecho muchos de ellos murieron en el desierto, ¿cierto? El Señor dijo que muchos de ellos no, la mayoría, ¿cierto? Ellos vieron los milagros en Egipto, ellos vieron las señales fuertes del Señor que castigó a ese pueblo por su idolatría y juzgó a sus dioses, dice el Señor. Entonces, hasta ahí todo va muy bien. Llega el momento de moverse, de moverse. Ya llega, vi las cosas, vi las señales, toca moverse. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, no nos quedamos en la misma situación, toca movernos. Y cuando digo movernos no quiere decir que ponernos a hacer ejercicio o caminar de aquí a allá, no, movernos, comenzar a que nuestra vida se enfoque en hacer de acuerdo a lo que hemos aprendido, que nuestra vida ya no esté siendo como era hasta cuando conocimos, ¿cierto? Entonces toca mover, el pueblo se mueve. Moisés los guía y los saca de Egipto. Pues todo el mundo feliz, bueno, ¿a dónde nos va a llevar? Entonces cuando no encuentran la respuesta que querían, comienza a haber rebelión, ¿cierto? Llega un momento en que el Señor toma al pueblo y lo pone y llegan hasta el mar. Moisés, nosotros sabemos qué pasaba. Nosotros sabemos qué sigue en la historia, ¿cierto? Yo creo que casi todos sabemos que pues el Señor hizo que abrieran el mar, el Señor abrió el mar y pasó el pueblo, ¿cierto? Pero ellos no sabían, ellos no sabían. Es lo mismo cuando hablamos nosotros de la salvación. Nosotros no sabemos los días que han de venir, todas las cosas como han de pasar, pero el Señor sí. Entonces tenemos que enfocarnos en estas historias para que veamos que el final en Dios es de alegría, de salvación, de libertad. Eso es lo que tenemos que debemos pensar y debemos sentir nosotros. Pues mi vida, ¿cómo va a ser? No, yo no sé. Lo único que sé es que si el Señor va delante de mí, pues a ver, ¿qué necesidad tengo yo de qué? Si Él me lo da todo, él me ha dado comida, Él me ha dado salud, Él me ha dado aire para respirar, Él me ha dado vida.
y Él me ha dado una esperanza, y si Él lo prometió, Él lo cumple, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Obedezca, que el Señor dice que hay que moverse, pues nos movemos. Llegaron a un punto en que ni el mismo Moisés sabía para dónde iban, o sea, yo hasta ahora no he leído que Moisés supiera que él iba a abrir el Mar Rojo. Pues él los llevó, salgan y vayan por el camino a tal parte. Y él los llevó, él obedeció. ¿Y qué pasó? Llega una incertidumbre del pueblo. ¿Por qué? Porque llegan y se encuentran con el mar. Y ya los egipcios ya sabían que iban a venir por ellos. Ahí comienza el problema. Para nosotros como seres humanos comienza el problema porque no vemos más allá. O sea, no hay respuesta, no hay una absoluta salida más que el entender, no, ya aquí nos cogieron y nos mataron. Aquí ya no hay nada. Pues, ¿para qué no salíamos? ¿Para qué yo cambié mi vida? Ya no puedo volver a hacer nada divertido. Porque la diversión está basada en lo que anhela mi corazón, pero si ahora mi corazón anhela la palabra de Dios, entonces la diversión cambia de sentido. No que no me divierta, que no la pase rico, que no disfrute el tiempo, que no pueda cantar, que no pueda hacer muchas cosas. No, claro que sí, pero está basada en cosas diferentes. Mi diversión, mi alegría, mi energía, todo mi gozo, ya no está basado en lo que producía gozo antes, las veces mi vida pasada, ¿cierto? Entonces, claro, llegan y se encuentran con el mar. ¿Qué hacer? No, pues acá no hay esperanza, porque no conocían al Dios que los estaba liberando. No lo conocían. Apenas habían visto unas señales y se habían regocijado con los milagros. Y sabían que Moisés les decía, el Señor me dijo esto, y vamos a hacer esto, y va a pasar esto. Hasta ahí muy bueno. Pero cuando me toca a mí moverme, porque llega el Señor y nos levanta y pone personas que nos prediquen la palabra del Señor, sí, pero ya llega un momento en que ya dejamos de ser niños porque ya hemos aprendido suficiente y tenemos que caminar solos, en el sentido de que ya no debo tener al pastor decir, venga, mire, no mienta, venga, mire, no robe, venga, tengan cuidado porque mire que honrar a los padres es importante, venga, mire que hay que congregarse los sábados. Ya llega un momento en que eso ya tiene que ser un rudimento, o sea, algo básico, un fundamento. ¿Sí? Un fundamento que ya debe estar en mí, o sea, no tengo que estar recibiendo reprensión acerca de, venga, ¿qué pasó? Como si fuera un niño. Acuérdense a los hijos, siempre pongamos, me gusta poner ese ejemplo de los hijos, ¿cómo hacemos nosotros con los hijos y cómo hacíamos nosotros con nuestros padres? ¿Qué pasaba? Llegó un momento en que ya las mayores responsabilidades venían porque habíamos recibido mayor educación, mayor información, mayor esfuerzo de nuestros papás, mayores recursos. Entonces ya el niño no se hace en los pantalones, sino que el niño ya debe ser responsable de buscar el baño e irse. Al principio la mamá o el papá o la hermanita lo limpian, pero ya después tiene que limpiarse solo, ¿sí? Ya después tiene que comer solo, ya después incluso tiene que aprender a cocinar su propia comida. Bueno, no sé, en estas épocas pues ya los niños tienen muchas comodidades, pero es importante que aprendan a hacer esas cosas. Ya no es un niño de 2 años, ya no se tiene que llevar cargado porque se cansa, él tiene que caminar solito. Así nos trae el Señor. Y cuando el Señor trae al pueblo y se estrellan con el mar, ¿qué esperanza puede haber? Pues una esperanza de que el Dios es todopoderoso, el Dios a que seguimos, el Señor Jesús, es todopoderoso y Él hace cosas que ni siquiera imaginamos, que si Él dice que va a hacer algo, Él lo cumple, que Él no tuerce su palabra y Él no se arrepiente. Él no se arrepiente de lo que dice en el sentido de cambiar de opinión o cambiar de forma de pensar. Él lo dice y Él lo hace. Entonces, miren que un camino se abrió donde no existía camino. El mar. ¿Quién va a pensar que el mar se va a abrir a ver para que yo pase? ¿Quién se lo podría haber imaginado en ese grupo que salió de Egipto? Ninguno. Pero el Señor abrió un camino para que pasaran y ese camino no existía. No había venido al entendimiento de ninguno de ellos que iban a ser abierto el mar para que ellos pasaran. Y se abrió un camino y el Señor ha abierto caminos en nuestras vidas también. Abrió el camino de comenzar a buscar la información donde tiene que buscarse la información, en la palabra de Dios. Él es el que sabe todas las cosas. Entonces,
abre ese camino y ¿qué pasa? Ellos pasan. ¿Y qué pasó? Hay algo muy interesante en esto. Bueno, hay mucha profundidad en estas enseñanzas, porque el pueblo pasó al otro lado. ¿Y qué pasó? Hubo celebración. Se dice en la palabra, se cuenta que María, la hermana de Moisés y Aarón, pues con las doncellas comenzaron a bailar y a cantar y a celebrar. A ver, miren, y esto es un tema bien interesante que sale acá porque pues no es que ahorita como, bueno, antes que decía que uno era cristiano, entonces ya no se puede bailar. No, es que el problema no es el bailar, el problema es cómo se baila y para qué se baila, cuál es el motivo del baile. Ya, yo no se puede cantar. No, no, el problema es que no sabía que cantar como cantaba estaba mal, que ahora lo que quiero es cantar bien, me gusta cantar, me gusta bailar, pero ¿en qué contexto, en qué lugar, conforme a qué? Son cosas que cambian, el concepto tiene que cambiar. Entonces hubo celebraciones ya después de que pasaron. Y hay algo muy importante de este detalle, es que el camino que el Señor usó para cruzar el pueblo era solo para el pueblo. ¿Por qué? Porque los egipcios también comenzaron a caminar en ese camino, pero ¿qué pasó? No pudieron. No pudieron porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Por qué si ellos también caminaron por ese camino por el medio del mar, por qué el mar se los tragó? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso es importantísimo entenderlo. No hay vía para ellos, el camino se cerró, el camino no era para ellos, el camino se abrió para el pueblo que el Señor había escogido. Y eso es bien interesante. Miren la parábola, recuerden la parábola del rico y Lázaro. Dice que Abraham le decía al hombre rico, dice, pues que no, nadie puede pasar de allá a acá. Y la otra parte importante, de aquí para allá tampoco. ¿Qué pasó? Un camino se abrió, pasó el pueblo elegido para el cual el Señor habría abierto ese camino, que no existía, el Señor creó ese camino para el pueblo, ¿sí? El pueblo pasa, los otros intentan pasar, pero no fue posible para ellos porque el camino no era para ellos. El mar se los tragó, el mar se los tragó. Hay celebración y el Señor les dice, ¿vieron los egipcios? Hasta a partir de hoy, nunca más volverán a verlos, porque ya habían sido liberados de los egipcios. Y el Señor hizo juicio y mató a Faraón y a todo su ejército. Todos los que fueron con él perecieron en el mar. Y una cosa más importante todavía, cerró el camino para volver atrás. No existe camino para volver atrás. Es más, el Señor dice, el Señor advierte. ¿Cuál fue uno de los errores de Salomón? Salomón, el rey que el Señor levantó mucho tiempo después de esto, ¿cierto? El Señor había hecho unas leyes que el rey que fueran a elegir tenía que cumplir mucho tiempo antes. A Moisés ya le había explicado que cuando se levantaran reyes, estas eran las condiciones en las que iba a gobernar, esto era lo que tenían que seguir. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16. ¿Alguno de mis hermanos, por favor, que me ayude con este pasaje? Deuteronomio capítulo 17, versículo 16. Amén, pastor. Dice la palabra del Señor Jesús. Pero él no ha de acumular caballos. No hará volver al pueblo a Egipto para acumular caballos, porque el Señor les ha dicho, jamás volverán por ese camino. Amén, amén. Bueno, aquí hay una norma, muchas gracias, mi hermano, el Señor lo bendiga. Aquí hay una norma, hay una ley para el rey. No era para todo el mundo, era para el rey, ¿cierto? El rey dice que no iba a influir en su pueblo, que iba a cuidar de que su pueblo se regresara a Egipto. De hecho, el Señor cerró el camino y les dijo, no van a volver por este camino. O sea, no hay forma de volver atrás. Si uno piensa que es que, no, pues que yo volví atrás y pues como que me descuidé un poquito, pues aquí si vemos la historia, pues aquí no hay probabilidad, no hay posibilidad, no hay forma de volver atrás. El camino está cerrado.
El camino está cerrado. De pronto hay muchos que caminan y caminan, dicen, no, pero es que ya toca volver atrás. ¿Quiénes son los que vuelven atrás? Ni los egipcios pudieron volver atrás porque se ahogaron, ¿cierto? El mar se cerró de nuevo y se los comió. En cambio, ¿quiénes fueron los que pasaron? Los que pasaron ya no podían volver. Era una prohibición del Señor. No hay probabilidad de volver. El camino ya no existe para atrás. Entonces eso es bien importante, mis hermanos, a la hora de justificarnos de que, pues, que cómo es que apenas estamos aprendiendo y pues que, pues, a ver, como somos pecadores, a ver, ya no debemos pensar en eso, porque el Señor nos redimió. Cuando habla de redimidos, tenemos que entender que ya no hay vuelta atrás. Miren algo muy importante. Cuando el Señor pasa a su pueblo, hay una parte en la palabra donde Pablo nos cuenta, dice que nuestros padres fueron bautizados en el mar, en la nube y en el mar. Primera de Corintios 10:2 dice, porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren qué pasa con este bautismo, bueno, con este lavamiento. Aquí tendría que decirse fueron lavados en la nube y en el mar. Y miren que es un ejemplo bien claro y bien específico. ¿Usted ha leído algo de que alguien se haya mojado? Incluso dice que ni sus pies porque pasaron en seco. O sea, el lavamiento no es por medio del agua física. Si dice que ellos fueron lavados, fueron bautizados en la nube y en el mar, y ellos pasaron por el mar y no se mojaron, entonces tenemos que entender que el lavamiento no tiene que ver con agua física, el lavamiento lo da el Señor, ¿cierto? Entonces, cuando ellos pasan, mire que los que no se mojaron, dice acá, se da testimonio de que fueron bautizados, y los que sí se mojaron fueron los que se perdieron. Es curioso eso. Y todos esos ejemplos están ahí en la palabra de Dios. Y el Señor, pues eso es lo que nos da, ese es el regalo grande que el Señor tiene con nosotros. Por ejemplo, nos saca de casa de servidumbre. Nosotros estamos siendo esclavos del pecado. Nosotros, pues, siguiendo las concupiscencias de la carne y pues haciendo en fornicación, en mentira, en adulterio, en robo, mejor dicho, una cantidad de cosas, de idolatría, de todo, y pues nos regocijamos en eso. El Señor nos saca de eso y nos muestra su palabra, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos, el tema, ¿por qué traigo esta historia? ¿Por qué comenzamos a analizar desde este punto de vista la historia de la salida del pueblo? Porque estamos hablando del arrepentimiento, y tiene que ver con no volver atrás, porque el camino ya se cerró. No hay probabilidad para las ovejas volver atrás. Miren, si nos metemos en el corazón y en la cabeza, que no hay vuelta atrás, que no hay probabilidad, vamos a comenzar a meditar y a aplicar esos conceptos a nuestra vida, y pues es necesario que lo apliquemos de esa manera, porque de otra forma, pues cada momento que hay una tribulación, eso está muy duro, yo como que, eso de, como dirían por ahí, eso de ser cristiano es muy complicado, eso es fuerte, eso es duro. No, aquí no se trata de llamar a nadie a ser cristiano, se trata de predicar la palabra del Señor, que es algo muy diferente. Y el bautismo que habla la palabra de Dios tiene que ver con eso, con pasar y ser una nueva criatura. Ya ellos salieron de Egipto siendo esclavos, pasaron el mar y ya no eran esclavos. Ya eran un pueblo nuevo, una gente nueva, libres. ¿Libres de qué? Del yugo de la esclavitud, del pecado, de la idolatría, de todo eso, de depender de esa sociedad que era corrupta, que era impía, que pese a que era creyente, creían, pero no dioses falsos, ¿cierto? Eso es muy importante. Por eso el Señor, cuando en el encabezado en Éxodo 20, que dice los mandamientos, que es lo primero que el Señor dice cuando va a pronunciar, cuando abre su boca para hablar de los mandamientos, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No fue Moisés el que los sacó. A veces se dice que Moisés, por mano de Moisés salieron, pero hay que entender que Moisés era sencillamente un instrumento del Señor. El que estaba haciendo la obra era el Señor, el que hizo la obra es el Señor Jesús. El único, no hay más. Dice, yo te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, ya no somos siervos del pecado.
Pero pues algunas veces puede confundirse en la gente porque, pues a ver, ¿quién no peca? Y con ese tipo de ideas que ya hemos debatido bastante, ya tenemos que mentalizarnos en que tenemos que ser perfectos, que eso es otra cosa muy diferente que no le enseñan a uno en el cristianismo. Como les digo, en ninguna de las corrientes. Sí, no, es que pues nosotros somos pecadores y somos gentiles. Pues que, es que sí, el pueblo de Israel es otro, pero los gentiles, nosotros somos gentiles. Pero acuérdense que si nosotros pensamos que no pertenecemos al pueblo de Israel y que aún somos gentiles, pues la palabra dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y exactamente eso es lo que pasa, ¿sí? A un Dios que se llama Trinidad, por ejemplo, o a una Virgen María, o a los santos. Entonces todos esos sacrificios los sacrifican a los demonios pensando que están rindiendo servicio a Dios. Y no es así, dice que lo están sacrificando a los demonios. Por eso es que yo tengo que venir a la palabra, para volver a entender que yo tengo que pertenecer al pueblo porque no hay otra forma. El Señor tiene un solo pueblo y ese pueblo se llama Israel. Si me gusta o no me gusta, si lo entiendo o no lo entiendo, ya es un asunto muy diferente. Pero lo que dice el Señor es eso. Si está de acuerdo con la religión que practico, si le gusta, si mi pastor me desaprueba por escuchar estos mensajes o si cualquier cosa pasa, pues eso ya no tiene importancia en el día del juicio. Lo que importa es qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Y Él dice que Él tiene un pueblo, que es el único pueblo, que es el escogido, que es como la niña de sus ojos. Y no lo ha cambiado, no lo ha cambiado. Siempre ha dicho lo mismo, ¿cierto? Entonces esto que tiene que ver con el arrepentimiento. Miren, vamos a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 17. Vamos a mirar y comenzar a analizar ahora sí esto que decía mi hermana Victoria de que le dan ganas de llorar, que uno pues como que se lamenta, ¿cierto? Eso es muy importante porque es el concepto que casi todos hemos tenido, ¿cierto? De arrepentimiento. Mira lo que dice Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, bueno, si analizamos solo ese versículo, pues muy probablemente, pues, ¿qué nos vamos a imaginar? Tenemos el concepto de que es contrito, que es humillar el corazón. Humillar, ¿qué quiere decir? Vamos a formarnos una idea, si no es que ya la tenemos, de qué es, pues, ahí una persona que, pobrecito, o sea, aquí triste, estoy triste, entonces pues el Señor me va a escuchar porque yo estoy triste, o pues yo pues, me tiré al suelo a llorar porque pues me va mal y pues vienen todas estas cosas, entonces Señor, pues tú me escuchas porque yo estoy llorando o porque yo pues estoy contristado y estoy pasando por una situación muy complicada, entonces el Señor me escucha, porque aquí dice que pues el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hay que establecer una diferencia. ¿Qué es el obedecer la palabra de Dios y qué es los sentimientos, las emociones, que es algo muy diferente? Generalmente el ser humano es muy emocional. Mira, ustedes le ponen a uno, a nosotros, a todos, nos ponen una música y dependiendo del tipo de música, así nuestro corazón comienza a moverse en ese medio, ¿cierto? Por ejemplo, si es una música de terror, entonces todo se forma como una incertidumbre. ¿Y qué pasó? Y la música es un canal muy importante para transmitir lo que usted le ponga. Por ejemplo, ponen música, lo que llaman música clásica, y todo el mundo como que se relaja, ay, qué bonito, ¿cierto? Está tranquilo, ¿sí? Tiene otra música, pongan heavy metal y eso les va a alterar los sentidos y todo el mundo va a terminar así, ¿cierto? Eso es lo que pasa esa era la forma como nosotros lo hacíamos, lo manifestábamos cuando estábamos jóvenes. Y entonces ponían ese tipo de música y uno se sentía muy rebelde. Uno, uy, no, es que somos rebeldísimos. O yo, mejor dicho, acá yo muevo la cabeza. ¿Por qué mueve la cabeza? No, es que eso se baila así. Y las mujeres o los que tienen el pelo largo, entonces lo echaban para adelante. ¿Pero qué sentido tiene eso? No sé. Eso se siente así, ¿cierto? Son cosas que hacíamos sin ni siquiera pensarlo. ¿Por qué? Porque era la forma como todo el mundo lo hacía.
Miren que nosotros somos muy emocionales y no por el hecho de ser emocionales el Señor va a escuchar nuestras oraciones. No por el hecho de llorar el Señor va a escuchar mis oraciones. No por el hecho de yo estar lamentándome por lo que me está pasando el Señor va a escuchar mi petición. Miren, dice clamar a Dios. Miren, el pastor, nuestro pastor Luis Alberto, nos hablaba de un pasaje hace algún, no sé si fue en este estudio o el pasado. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 43 al 45, que ya lo hemos leído. Gloria a Dios que mire que el Señor nos ha permitido ir lentamente, ir aprendiendo sobre qué es Deuteronomio, que es como la ley. Una vez ellos habían salido de Egipto y ya habían avanzado muchísimo en esto. Entonces Moisés hace un recuento de cómo le fue dada la ley y qué había pasado en todo ese tiempo y ya iban a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, miren, hay algo muy importante. Dice, y os hablé, Deuteronomio 1, versículo 43, Deuteronomio 1, 43. Dice, y os hablé, está hablando Moisés, dice, y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde. Entonces, ¿qué es ser rebelde? Rebelde es sencillamente desobedecer lo que nos ha sido mandado, sea por el papá, sea por el alcalde, sea por las autoridades establecidas legalmente en el país, sea por el presidente. Eso es ser rebelde, ¿cierto? En cualquier caso, no obedecer las reglas es ser rebelde. Por eso es que a veces cuando el hijo no le pone cuidado a lo que el papá le manda, dicen, no, es que este pelado es muy rebelde, ese salió rebelde. Y eso es malísimo, eso es muy malo, porque nunca van a reconocer autoridad. Y va a llegar un momento en que tiene uno que respetar y obedecer a la autoridad, siempre y cuando uno no esté infringiendo el mandamiento de Dios, ¿cierto? Eso está establecido, porque los gobernantes no son puestos por los hombres, son puestos por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué son puestos los gobernantes? Para que hagan lo bueno, para que castiguen al malo y absuelvan al justo, ¿cierto? Al inocente. Si eso sucede, pues tenemos que acogernos a las normas. Y ya otra cosa es cuando no sucede eso, cuando los gobernantes se desvían del camino. Ya es otra situación diferente. Pero miren lo que dice acá en Deuteronomio. Dice, y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor. O sea, ¿qué es esto? El mandamiento del Señor no lo obedecieron y habían visto las señales. Dice, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. ¿Cuál es el problema? Persistir con altivez, o sea, ser altivos, ¿cierto? Dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo. Bueno, aquí en esta situación es bueno entrar en contexto y el Señor les había dicho, no suban, no vayan allá, porque yo no voy a estar con ustedes, no vayan. Moisés les habla y ellos dijeron, no, pero si el Señor nos dijo que íbamos a conquistar toda esta tierra, pero también les acababa de dar otra orden que tenía que ver con ese momento, en ese tiempo, en ese día, no lo hagan, porque no era el día que el Señor había establecido para eso. Entonces ellos, no, pero si el Señor ya nos vamos, ¿qué pasa? Viene la rebeldía y la altivez, no, pero es que ya nosotros somos los escogidos. Dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor. Y ahí es donde voy. ¿Será que por el hecho de yo llorar, el Señor me escucha? ¿O el Señor atiende mi petición porque yo estoy triste? Dice, y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Entonces miren, hay algo muy importante ahí. Eso sí, yo he pecado, yo me arrepiento, pero es que la culpa no es mía porque es que la situación. Entonces eso es rebeldía y altivez. Siempre quererle echar la culpa a los demás de lo que uno tiene que hacer y no hace, ¿cierto? Entonces dice, volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Un principio debemos aprender, no por el hecho de que yo llore o de que yo esté triste o de que yo me lamente, es garantía para decir que el Señor ha escuchado mi petición y que el Señor ve que mi corazón está compungido, entonces el Señor va a escuchar mi oración porque pues como el Señor es bueno, el Señor es justo, el Señor es muy bueno y Él actúa en justicia. Cuando se cumplen los preceptos, claro que el Señor escucha,
Sí, pero cuando no, y todo eso se debe, toda esta maldición que vino a ellos y los mataron y mataron a algunos, mire. Y dice, y los persiguieron como hacen las avispas y los derrotaron, derrotados. Y ellos, no, pero si nosotros íbamos, pues el Señor nos dijo, pero también les había advertido que no lo hicieran en ese día. Fueron rebeldes y altivos, altivos. ¿Y qué pasó? El Señor no escuchó su petición, no escuchó su lamento, no escuchó su llanto. Ahorita vamos a Job, vamos a analizar unos pasajes donde podemos encontrar qué pasa si el Señor escucha todas las oraciones cuando uno está lamentándose o cuando uno llora. El hecho de llorar, yo me inclino delante de ti, mi Señor, y me está yendo mal, que estoy despechado, que no tengo trabajo, que van a meter a la cárcel, o que tengo problemas en la casa, o tengo problemas con fulanito, con quien quiera. Entonces, Señor, yo vengo acá para que tú, Señor, me ayudes. ¿Será que el Señor escucha esa oración? Pues eso no es garantía de nada. Dice, Pastor dice acá, Mauricio, sí, mi hermana. Pastor Mauricio, es que mire que cuando vemos esa palabra aquí en Deuteronomio, debemos de entender, supongamos, a veces dice el Señor que no los escuchó, porque de pronto dice uno, a veces se llora, pero se llora no es por haber desobedecido al Señor, se llora es porque uno lo que quería hacer no lo pudo hacer. Entonces son dos situaciones diferentes, ¿no? O sea, yo llorar, ay no, Señor, es que yo, pero realmente uno debe de llorar es por el sentimiento, es de haber desobedecido a Él. Y ahí, por eso, él de pronto, porque ellos no dijeron, estamos arrepentidos de no haber obedecido al Señor, sino de que pasaron por esto, ¿por qué? Porque ellos no escucharon la voz del Señor Jesús. Entonces, es algo que también en este momento llega a mí, ¿no? Como de Dios, es eso, o sea, es entender que son dos situaciones diferentes. El llorar porque no se pudo hacer lo que yo quería, o sea que no hay un arrepentimiento. Y el llorar por sentir tristeza de no haber escuchado al Señor Jesús. Sí, mi hermana, muy interesante eso. Para allá vamos y vamos a mirar que no por llorar el Señor me escucha y no por llorar el Señor no me escucha, ¿cierto? Hay más profundidad acerca de esto, ¿cierto? Miren, yo les contaba esta mañana a mis hermanos, mi esposa me mostraba unos videos de unos niños, hacen como un experimento social, como lo llaman en España, y ponen niños como de 3 años, yo creo, por ahí de 3 años todos, 3, 4 años. Y entonces les ponen a ver cómo es la reacción de ellos a obedecer las órdenes. Y pues ponen dos ejemplos. En una les ponen un frasquito lleno de esas como bolitas de colores, dulces de colores, como chiclecitos, de esos que de pronto yo creo que casi todos hemos visto eso que pues uno mete una moneda y tiene como un dispensador. Entonces le dicen, aquí vamos a dejar esto y por favor no lo toquen, no lo vayan a tocar. Y los niños comienzan. Y hay una, que generalmente una de las niñas, pues ella es como la más curiosa, la que diría a todo el mundo es la más inteligente, la más intrépida, la más aventurera, la más valiente. Y pues resulta que ella termina tratando de sacar una gomita y pues el dispositivo estaba diseñado para que al tocarlo se abriera y se salieran todas las bolitas, de todos los dulcecitos, todas las bolitas de colores. Y esa niña comenzó a llorar y comienza a llorar y es un ejemplo muy claro de eso. ¿Por qué? Porque es que el problema no es llorar. Pues no, yo lo hice y pues, ¿por qué uno puede llorar? No, Dios mío, o sea, me van a caer encima, va a venir castigo sobre mí, me van a pillar, ¿cierto? Pero eso no es garantía de que yo esté arrepentido. ¿Cierto? Entonces la niña comenzó y trataba y lloraba desesperada y uno dice, pobrecita la niña, ¿cierto? No, pobrecita, ellos como son inocentes, ¿no? Ellos no entienden. Claro que sí entienden, porque en pecado me engendró mi madre, dice la palabra de Dios. Que hay maldad en el corazón de los niños, claro, sí, claro que sí. Entonces, la niña estaba desesperada tratando, y claro, un reguero en todo el piso, la cantidad era un frasco como así de grande, lleno de hojas, bolitas de colores, y ella tratando de volverlas a su lugar y no hallaba y no, o sea, mejor dicho, no, estaba inconsolable. Los demás niños pues estarían alrededor y todo, pero
uno diría, no, pobrecita esa niña, bueno, pues ella se arrepintió, mire cómo llora, está arrepentida. Y resulta que cuando vuelven las personas a cargo, y pues la ven llorando a ella y le preguntan qué pasó. Y pues ella no, eso no, está arrepentidísima. Y va la persona a cargo, como un profesor, creo, y le dice qué pasó. Y la niña, pues como está llorando, dice, no, él me pegó, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de que la niña no estaba arrepentida. La niña lo que no quería era recibir castigo, pero el arrepentimiento nunca vino. ¿Por qué pasó? Porque el motivo de su llanto era la culpa que sentía, o, bueno, incluso ni culpa, porque lo que sentía era que la iban a descubrir. Y cuando ya le preguntaron por qué lloraba, ella pues le echó la culpa a otro y mintió. Entonces, no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Tenían otro ejemplo también que ponían un pastel. Los mismos niños, sí, la mayoría de ellos. Y pues, por favor, lo mismo, no lo vayan a tocar. Eso no, por favor. Y claro, los niños comienzan y van y caminan en un principio. Lo mismo nos pasaba a nosotros. Uno quiere meter la cabeza, pero no toda al principio, de a poquitos. Comienzan, van y lo tocan, entonces comienzan y lo prueban. Oh, y el otro va y toma más. Y había un niño, uno de todo ese grupo, el niño sí estaba afanado porque ellos estaban tocándolo y se iba y prácticamente pues él no los empujaba ni nada, sino que se ponía con su cuerpo, no, no lo hagan, no, no, y estaba asustado, tenía temor, ¿sí? Pero los demás niños no. O sea, el Señor sí pone espíritus de apartarse del mal y de infringir todo, o sea, hay ese sentir de querer hacer lo bueno, ese actuar, ¿cierto? Eso lo tenía el niño y él no lo tocó y él por el contrario estaba afanado para que sus amigos no desobedecieran. Y fueron ejemplos bien bonitos que a uno le pasa lo mismo. Entonces ya debemos identificar eso. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es lamentarse, arrepentirse no es tener sentimiento de culpa. Llorar es llorar, sentirse triste es tener tristeza. Pero eso no es arrepentimiento, no garantiza que sea arrepentimiento. Entonces, miren que eso es bien importante que entendamos esos conceptos. ¿Qué es arrepentirse? Acuérdense que el Señor, nosotros hemos escuchado, ¿qué fue lo primero que dijo el Señor una vez comenzó su ministerio? ¿Qué fueron las primeras palabras que pronunció el Señor? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo primero que vino a decir el Señor, arrepiéntanse. Entonces, pues muchos ni siquiera, pues yo por ejemplo ni le ponía cuidado a eso, ¿no? Uno escuchaba y uno se aprendía la información, ¿no? Sí, cuando preguntaban eso uno decía, sí, sí, arrepentirse, arrepentirse, pero no se arrepentía. ¿Por qué? Porque pues, ¿para qué? O sea, no tiene el concepto de qué es que lo que está haciendo está mal. Por eso es necesario que venga esta información y haya una persona que le diga a uno la información de que si no cambiamos vamos a perecer. Eso es salvación, que haya una persona que le diga a uno, esto no está bien que se haga, los mandamientos son para obedecerlos, la palabra de Dios es para ponerla por obra, no es para hacer como la panela de que pertenecemos a un grupo religioso. No, eso no genera ningún arrepentimiento, no es garantía. A Job, capítulo 27, versículos 8 y 9. Miren que cuando les hablaba de toda esta historia de que el pueblo pasó por el mar y el Señor le cerró el camino, lo mismo le pasó a Noé. Sí, lo mismo le pasó a Noé. La puerta estuvo abierta, sí, mientras se construía el arca y duraron mucho tiempo construyendo el arca. ¿Y qué pasó? Llegó un momento cuando el Señor cerró la puerta. ¿Y qué pasó? Nadie más pudo ni entrar, ni los que estaban dentro pudieron salir. Eso es bien importante. No es solo querer entrar, porque también puede pasar que quieran salir. Y no, como dice nuestro padre Abraham, nadie puede pasar de allá a acá, ni nadie puede de aquí pasar allá. No se puede, no hay posibilidad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, si nosotros decimos que somos pueblo del Señor, ovejas del Señor, pues no hay probabilidad de que querramos volver atrás, que querramos echarnos para atrás y volver o dejar de hacer las cosas. No, eso no está en la palabra de Dios. Y debemos identificarnos con el pueblo que persevera siempre, no hacia atrás, porque los que perseveraron hacia atrás, allá en el desierto, entonces fueron 40 años, no fueron 2 semanas, fueron 40 años. Y el Señor ahí les mostró a ellos mismos qué había en sus corazones. El Señor ya sabía todo.
Sí, para probaros qué había en vuestros, si habíais de obedecer, qué había en vuestros corazones, si habíais de obedecer la ley que les mandé de mis mandamientos. ¿Y qué pasó? No. ¿Qué había en el corazón de ellos? Volverse para Egipto porque allá estaban, allá tenían trabajo, allá tenían comida. Entonces se limita la creencia en Dios en tener trabajo y tener comida y que las cosas me salgan bien. Porque si las cosas me salgan bien quiere decir que el Señor me está bendiciendo. Pero ¿qué pasa con el impío al que todas las cosas materiales le salen bien y tiene mucho dinero y le va bien en los negocios? ¿Eso es garantía de bendición? No, eso no es garantía de bendición. No anhelemos esas cosas. Dice porque trae condenación y lazo. El amor al dinero, las riquezas traen eso. El Señor va a dar. No quiere decir que todo el mundo tenga que ser pobre porque el Señor da a cada uno como Él quiere. Y si alguno lo quiere enriquecer, lo enriquece. Pero el problema es que el corazón de uno generalmente está basado en conseguir más plata. Porque con plata, con dinero, va a solucionar sus problemas. Y eso no es así, eso no es así. Por el contrario, el Señor dice, no confíe en esas cosas. Lo que tiene que ver con la avaricia es idolatría, porque está adjudicándole al dinero un poder que no tiene. Eso es un mecanismo, ¿sí? Una compensación simbólica, porque ¿qué valor puede tener un billete? El valor que le dé las personas, un pedazo de papel o una piedra de oro, ¿qué valor? Pues el valor que le den las personas, porque dice el Señor, todo eso es mío. La plata y el oro me pertenecen. Ustedes son extranjeros y peregrinos en la tierra, pero la tierra es mía. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. No irnos en pos de esas cosas. No nos dejemos llevar de esa ilusión vana, porque la ilusión de que el dinero me va a solucionar los problemas, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Dice Job 27:8, dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare su vida? Por más producto del trabajo, del robo, de lo que quiera ustedes que gané mucho dinero haciendo estos torcidos y entonces esto me garantiza un bienestar. ¿Cuál es la esperanza después de que el Señor le quite la vida? Ninguna, no hay esperanza ya, no hay esperanza. Dice, oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniera sobre él. O sea, sí va a venir tribulación también y va a clamar. Dice ahí que oirá su clamor, o sea que también va a clamar. Pero oirá el Señor cuando viniera la tribulación sobre él. No, no oye, no oye. ¿Cierto? Salmos 66:18. Libro de los Salmos, capítulo 66, versículo 18. Y miren, el camino es siempre hacia adelante. El camino es adelante. Ahí el Señor nos da los ejemplos. El camino fue para salir y no regresar. Por eso les abrió el mar y una vez que pasaron, lo cerró. Ya no existe posibilidad de volver atrás, ya no existe camino. Lo mismo con el arca. El Señor cerró la puerta y ya no existe posibilidad de bajarse del arca, ¿cierto? Ni para los que están afuera ya no existe la posibilidad porque los llevó el agua y se ahogaron, ¿cierto? Se ahogaron. Ya no pasó nada. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Vinieron los ángeles y los sacaron. ¿Y qué les dijeron? Miren hacia adelante y no miren hacia atrás. No miren hacia atrás. A Lot y a su familia. ¿Y qué pasó? Vemos el testimonio de qué le pasa a las personas que comienzan a mirar atrás. ¿Qué les pasó a ellos en el desierto? Cuando comenzaron a decir, no, pues que en Egipto teníamos todo esto. Murieron, sus cuerpos perecieron en el desierto y pasaron las nuevas generaciones, los que nacieron de ellos, y con eso el Señor cumple la promesa, ¿sí? Que va a salvar a su pueblo. Y ellos eran su pueblo, sí, pero murieron y perecieron. Pero ¿cómo así? Ellos no, su descendencia logró pasar, ¿sí? Los hijos de ellos. Por eso el Señor cumple lo que promete. Si queremos volver atrás, si por algún motivo comenzamos a hacer coquitos con las cosas que el Señor nos ha quitado, pues va a pasar lo mismo que la mujer de Lot. Miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. ¿Eso queremos ser?
¿Eso queremos que nos pase a nosotros? No, no hay que mirar porque ya no hay, no es tiempo de llorar, decían por ahí en Colombia hace algún tiempo, no es tiempo de llorar por las cosas que el Señor nos ha quitado. No, porque es que pues yo antes como que vivía más alegre, porque yo rumbeaba más y yo pues entonces hay algo que está pasando, que está mal en su vida, mi hermano o mi hermana, porque si está anhelando más esas cosas, pues entonces la verdad no ha llegado a la vida, porque es que la verdad nos da alegría, nos da el gozo que sobrepasa todo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es un gozo. Saber estas cosas, pues eso me da, tiene que dar seguridad, paz, de todo. Lo mejor y son cosas buenas, ¿sí? No añade tristeza, no añade tristeza. El hecho de que yo cumpla los mandamientos no quiere decir que yo esté aburrido o que yo, pues, soy triste porque pues ya no puedo ver lo que antes. No, hay algo que está mal entonces. Dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No, es que, pues es que yo soy fulano, yo soy el pastor, o es que yo soy la esposa, las mujeres, la esposa del pastor, o el hijo o la hija del pastor, o es que, o uno de los hermanos que es anciano y que no, eso es una santidad de Señor. Entonces, no, no, nada. Si el alma que pecare, esa morirá. El hijo no morirá por los pecados del papá y el papá no morirá por los pecados del hijo. El alma que pecare esa morirá, dice el Señor. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahorita vamos a Job capítulo 35, versículos 12 y 13. ¿Qué dice Job? Dice, allí clamarán y él no oirá. Por la soberbia de los malos, ciertamente Dios no oirá la vanidad. Bueno, aquí hay una traducción que dice no oirá el clamor vano, el clamor vacío, ni la mirará el omnipotente. Entonces, eso debemos tenerlo claro, que el Señor es bueno, pero al Señor hay que obedecerle. Si decimos que somos pueblo, pues entonces comportémonos como pueblo. Un pueblo tiene un dirigente que los rige y que los dirige y que los castiga también. Así era en la época de los reyes. Al que hace mal, pues se castiga. Al que hace el bien, pues se protege. Eso es. Miren, ahora los conceptos han cambiado mucho. Ahorita, por ejemplo, la cárcel, un castigo que pues el Señor es justo y el Señor es perfecto. Miren. El Señor tenía para cada pecado, pues castigos, y el pecado por el castigo por todos los pecados es la muerte, 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 ¿sí? Ahora meten a la gente a la cárcel y pues la cárcel, ¿qué van a hacer? Pues sencillamente pues van a ser mantenidos sin hacer nada. Entonces, la cárcel, por ejemplo, mire, según lo que uno analiza, ¿cómo eran los castigos tenían que ser tan fuertes que la gente ya no quisiera volver a pasar a hacer eso, ¿cierto? Porque si el castigo, pues, una temporada que le den comida gratis y todo, si fuera un castigo en realidad, pues la gente no tendría terror de caer a una cárcel, por ejemplo. Pero ahora, pues, la cosa ha cambiado mucho y todo, pues, es que son personas reformándose, pero es que en las cárceles que nosotros conocemos no se reforma a nadie, a no ser que sean en una situación muy estricta donde les cancelen las libertades en realidad. Pero ahora esos conceptos no son acordes a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que todo, pese a que nos hagamos lo que quiera, pues que pues nos tienen que respetar nuestros derechos, ¿no? Y pues acá el Señor dice que el alma que pecare esa morirá. Bueno, ya leímos esto, ¿cierto? Sí, Job 35. Dice, allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. ¿Por qué no escucha el clamor? Porque la persona que clama es soberbia, soberbia, y en lugar de pedir el favor de Dios y pedir perdón y querer arrepentirse y cambiar todo, lo que hace es exigirle a Dios porque es que mire que yo he hecho esto. Mire, Señor, que yo he hecho y Señor, entonces por favor, cúmpleme este anhelo o sácame de esta situación, porque es que eso es soberbia. A Dios, ¿quién se va, delante de Dios, quién se va a poder a pedir cosas? ¿Quién se va a poner a pedir cosas para exigiéndole a Dios como una retribución porque yo he hecho lo bueno, porque yo he sido obediente? No, eso no sucede de esa forma. Miren, vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1 a partir del versículo 23. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Miren, seguimos recordando que
este mensaje es para hacernos entender, para explicarnos de que no es por el hecho de que yo llore o yo me lamente, quiere decir que estoy arrepentido, ¿cierto? Dice el Señor acá, dice, volveos a mi reprensión, a mi reprensión. O sea, ser reprendidos por hacer lo malo y ser exaltados por hacer lo bueno. Eso dice el Señor. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, mire, es una explicación muy, muy clara y muy bonita y muy analítica de qué es cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, qué es lo que pasa, qué es eso. ¿Sí? Por ejemplo, se habla mucho, y eso es una enseñanza muy bonita que nos ha dado el pastor Luis Alberto, acerca de que espíritu no significa la misma cosa en la palabra de Dios. Significa Dios mismo, porque Dios es espíritu, ¿sí? Él es el padre de los espíritus de toda carne, se dice así, pero también se habla de un mover, de un sentir, de un actuar, que ese es el espíritu de santidad, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios hace lo bueno. Dice, por eso Él nos dice, sean santos así como vuestro Padre es santo, ¿cierto? Entonces tenemos ese mismo sentir que tiene Él de no hacer nada malo, no, debemos tenerlo nosotros también, de no infringir la ley del que nos la dio, del Señor Jesús. Ese es el espíritu. ¿Y para qué llega ese espíritu de santidad? Pues básicamente dice volverse a la reprensión, o sea, ser reprendidos por el Señor para andar rectamente. Dice, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El espíritu llega para conocer las palabras de Dios. ¿A cuáles palabras se refiere? A ver, a alguno de mis hermanos que me diga a qué palabras se refiere, cuáles las palabras que cuando llega el Espíritu Santo, cuáles son las palabras que el Señor nos hace saber, que nos da a Mandamientos. entender. Mi hermana, Los mandamientos. amén, amén. ¿A qué se puede referir esto de las palabras? Yo os haré saber mis palabras. Por ejemplo, es palabra de Dios, es palabra de Dios y todo el mundo te alabamos, Señor. Decíamos en la iglesia tradicional. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿A qué se refiere? ¿Es palabra de Dios, pero es palabra de Dios y yo no la obedezco? ¿O la tengo por obsoleta? ¿Como abolida? No, es palabra de Dios. Dice, entonces, cuando en realidad el Espíritu de Santidad llega a una persona, es para hacer conocer las palabras de Dios. Eso nos trae a no ser pecadores. Santo es una persona que no peca, es apartado de pecar, apartado del mal. ¿Cierto? Entonces una persona que no peque, ya no peca, que está en ese proceso de cada vez ser más perfecto, apartados del mal. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu viene a mi vida. Me hace conocer qué es lo que hace que yo tema pecar. Pues que la palabra dice que si yo peco, si yo infringo el mandamiento, las palabras que Dios ha dicho, las palabras que Dios ha hablado, pues ahí es donde vienen los problemas para mí. Entonces, eso es el sentir, ese espíritu de santidad que viene sobre nosotros y hace que nos apartemos de infringir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace conocer que eso que dice la palabra es lo bueno o es lo malo, ¿cierto? Nos da discernimiento. Esto no lo hago porque el Señor dice que está mal. Y ese espíritu hace que yo, ese sentir, ese existir, ese actuar, hace que yo me aparte de esas cosas. Eso es el Espíritu Santo. ¿Viene de Dios? Claro que sí, no es ninguna tercera persona. No, ese sentir que el Señor tiene de ser santo y que nos dice que seamos santos, ese es el espíritu que Él nos da a nosotros, de santidad, de estar apartados de infringir la palabra del Señor. Dice, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Estoy leyendo Proverbios 1, ahora vamos al versículo 25, dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que tenéis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé.
No, pero es que ¿cómo así? Que el Señor perdona, porque mire que el Señor tiene misericordia. Claro que sí, el Señor es misericordioso, pero en estos casos no aplica la misericordia, aplica el juicio. Aplica el juicio, la misericordia, la justicia, todo eso está ligado y eso es parte de la ley. Acá dice el Señor que ya no va a tener misericordia. No, no va a haber misericordia. ¿Por qué? Porque cuando hubo que aplicar la ley, cuando hubo que aplicar el juicio, el testimonio y todo esto, pues no, se fueron rebeldes. Habíamos sido rebeldes. Ahorita tenemos que cambiar nuestro camino. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es cuando yo pienso que lo que yo pienso es lo correcto y que la iglesia a la que yo pertenezco es la correcta porque yo voy ahí. La iglesia de sana doctrina es la mía, pues porque es la mía. A ver, y mi religión es la correcta, las demás están equivocadas. Ese es el problema de responder a los consejos de mi propio corazón y no están basados en la escritura. Dice, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Lo que les digo, ¿de qué le sirve la prosperidad al necio si eso es lo que lo va a echar a perder? Ese amor al dinero que anheló y que lo consiguió, el Señor le dio poder para hacer riquezas y se regocijó en eso y no buscó al que le dio el poder para hacer las riquezas, porque el Señor es el que da el poder para hacer las riquezas. Eso está escrito, ¿cierto? Entonces, mire que dice que la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa esperanza que tenemos en el Señor. Ahora vamos a Isaías, miren, vamos a Isaías capítulo 1, que es bien interesante esto. No por el hecho de yo pertenecer a una congregación, no por el hecho de que yo me congregue cada 8 días, el Señor me va a escuchar. No, eso no es garantía tampoco, ¿cierto? Porque acuérdense que el Señor ve lo que hay en el corazón y no lo que miran los ojos. Nosotros podemos ver cosas que hay en nuestros ojos, que uy, mi hermano cómo viene o mi hermana cómo viene, pero no sabemos qué hay en su corazón. Yo no conozco, pues dice, solo el Señor conoce el corazón del hombre, o sea que yo, ni siquiera yo mismo conozco el mío, porque solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Eso es un precepto básico, ¿cierto? Miren, aquí el Señor está hablando y le está hablando a su pueblo. Y cuando le habla a su pueblo debemos entender una cosa, que del pueblo también hay desechados. Son pocos los que se salvan, Señor. Procurad entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y ancho es el que hay como, es espacioso el camino que va a la perdición. Entonces, debemos entender eso. Cuando el Señor habla de que va a castigar a su pueblo, pues él lo castiga y él lo cumple, ¿sí? Pero de ese pueblo deja un remanente pequeño, lo ha dejado a lo largo de toda la historia. Por eso nosotros ahora estamos entendiendo estas cosas. Si no fuera por esa promesa que el Señor, pues nosotros no entenderíamos y seguiríamos en religiones, en vivir la vida sabroso y pedirle a Dios riquezas, eso. Pero esa promesa se está cumpliendo en nosotros, que ahorita estamos comenzando a volver a la ley, estamos apenas iniciando a conocer, a entender y a amar la ley y a ponerla por obra en nuestra vida, que sea nuestro fundamento, el obedecer los mandamientos de Dios. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2, dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Y eso es una de las cosas interesantes. Aquí básicamente se está estableciendo un juicio. Acuérdense que por allá en la ley el Señor habla y dice que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy delante de vosotros, contra vosotros, que os he puesto delante de vosotros el bien y el mal, escojan el bien. Ahí, pues básicamente no está dando como la opción, sino que dice que los hijos de Dios van a escoger el bien porque es un mandamiento del Señor, ¿cierto? Ahí no hay ningún libre albedrío. Eso no sucede porque el Señor hace como Él quiere y Él va a salvar al que Él quiera, ¿cierto? Y los que Él quiere, pues van a cumplir lo que Él manda, porque así es.
No hay ninguno que es que no, es que este era pecador, pero como el Señor le plació sacarlo y él siguió siendo pecador, eso no pasa así. Los que el Señor ha escogido van a obedecer su voz, vamos a obedecer su voz, lo que Él manda. Sí, vamos a dejar nuestra vida atrás, nuestra vida pasada, y vamos a ser transformados en una nueva criatura, un nuevo nacimiento, alejados del mal. Dice, cría hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. La rebelión básicamente es eso, rebelarse en no obedecer lo que el Señor ha mandado. Hoy también ponemos un ejemplo también sobre los hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay un hijo que vive en la casa de su papá y no le obedece en lo absoluto? Quédese aquí y él se sale. No va a salir esta noche y él se vuela. Hágame esta cosa y no lo hace. Vaya, estudie y no estudia. ¿Qué creen que va a pasar? El papá va a decir, no, pues hay que darle tiempo, porque pues, ¿tiempo para qué? Va a llegar un momento en que se acumulan tantas cosas que el papá lo va a desechar y le va a decir, mijo, la puerta está ahí, váyase. Váyase porque las leyes de esta casa las impongo yo y usted no las está obedeciendo, váyase, váyase. Lo mismo pasa si decimos que Dios es nuestro Padre celestial y el Padre eterno y todo, pero no lo obedecemos como nuestro Padre, no obedecemos lo que Él nos manda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si seguimos en ese comportamiento que era como veníamos en nuestra vida pasada, pues vamos a ser desechados, porque a nosotros no nos pertenece nada. Aquí nosotros no somos dueños ni de nuestro propio cuerpo, ni de nuestro propio cuerpo. Pónganse a pensar algo. Uno dice que es que esto es mío, es mi cuerpo. ¿Qué color es su riñón? ¿O qué color es su páncreas? Decíamos hoy. ¿Qué color, qué tamaño tiene su hígado? O cualquiera de qué tan largo es su intestino. No, o sea, ese es mi cuerpo, pero ni siquiera sabemos cómo funciona. Si tuviéramos potestad sobre nuestro propio cuerpo, podríamos decir a nuestro propio cuerpo, pues no muera. No, pero todos, no, pues todos tenemos que morir. O sea que no es mío, o sea que yo no controlo esto que el Señor me ha dado para que aquí sea levantada vida, ¿cierto? Para que haya un alma viviente, ¿cierto? Para que el Señor haya puesto espíritu en esto que es polvo del polvo, ¿cierto? Y yo estoy hablando, yo estoy respirando. Yo no tengo potestad sobre eso. Dígale a su cuerpo entonces que no respire y siga viviendo sin respirar. No, no tengo potestad sobre esas cosas. Todas esas son cosas que son recibidas. No es que esto es mío y esto no, a nosotros no nos pertenece ni el cuerpo. Ni siquiera sabemos cómo funciona del todo, ¿cierto? Entonces le pido a mi cuerpo que no envejezca o a mi cuerpo que adelgace. Así, sin yo hacer nada, entonces no tengo potestad sobre esas cosas, ¿cierto? Por eso hay unas normas, unas leyes que rigen la existencia. Esa es la palabra de Dios. En el 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pero ¿cómo así? Pues luego dice que no se puede volver atrás. ¿Y qué pasa con los que se volvieron atrás? Pues no eran, pese a que venían en el mismo grupo el Señor los llama Israel porque pertenecían a Israel, pero se volvieron atrás, o sea, no eran, porque el mandamiento dice, no se van a volver atrás. No vamos a seguir anhelando esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Quedó convertida en sal. ¿Qué le pasó a la gente en el desierto? En el desierto los 40 años. ¿Qué? Quedaron muertos en el desierto. No hay opción. Volvieron atrás, dice el Señor. Se volvieron atrás. 1:5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada.
si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, eso es lo que significa remanente, si un resto pequeño, una pequeña parte, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire cómo le habla a su mismo pueblo y lo compara con los príncipes los principales de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos. Y dice que, ¿cuál es el llamamiento? Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchen la ley de nuestro Dios. Escuchen la ley de nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda eso de vuestras manos? Cuando venís para presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Entonces aquí hay algunas partes que se podrían tomar para decir, mire, el Señor ahí está aboliendo la ley, porque dice que ya no quiere eso. Y es falta de entrar en el contexto. Aquí le está hablando a una generación torcida y pecadora, ¿sí? Que está tratando de seguir unas cosas, pero las otras no, ¿cierto? Acá el Señor dice, escuchen la ley de vuestro Dios. Y no puedo yo decir que es que entonces yo aquí la está aboliendo, pero acá me está diciendo que la escuche. No, eso no tiene sentido. La ley no está abolida. Aquí el Señor lo que está diciendo, ¿de qué les sirve todos los sacrificios que ustedes hacen si están en impiedad? No les van a servir. Dice, pero el día de reposo, dice el Señor ahí que no, que Él no lo va para la generación perversa. Dice, ¿quién demanda esto? De vuestras manos. De vuestras manos. Cuando hay pecado e iniquidad en nuestra vida, pues el Señor no va a recibir que los sacrificios, que la ayuda, que las limosnas, que la oración, no va a recibir eso nada porque nuestro corazón no ha cambiado. No recibe eso. Él no lo recibe. Dice, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. ¿Por qué? Pero eso es un mandamiento, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, todo eso es mandamiento del Señor y el Señor no se arrepiente de eso. El problema es que dice que así ellos celebren esas cosas, dice que eso lo aborrece porque su corazón no ha cambiado. A eso se refiere. La ley permanece para siempre, la palabra de Dios. Entonces debemos entender eso. Dice en el 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, ¿cierto? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces aquí hay unas personas que quieren cumplir una parte de la ley, pero la otra no. La parte que a mí me gusta, como si fuera, como lo escuchaba yo alguna vez, que se los comentaba a ustedes, como si fuera un buffet. Esta parte sí me gusta, esta la conozco, pero aquí hay otras frutas que, pues, eso yo no lo conozco, pues, no, yo ni pruebo eso. No, eso no, esa parte no. La ley de Dios no es así, la palabra del Señor no es así. La fe en el Señor no depende de esas cosas. No, o se recibe todo o eso es lo que pasa. Cumplo unas cosas y me congrego y sin falta me congrego, pero mi corazón no ha cambiado, ¿sí? O hago esto y no miento, pero mi corazón no ha cambiado del todo. Hay cosas que no he dejado. Entonces, a eso se refiere el Señor. Y mire lo que dice, generación de Sodoma, príncipes de Gomorra, ¿sí? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Por más que se ore, mire, y eso es otra cosa, ¿no? A veces, por ejemplo, le decían a uno, venga, ¿y cuánto tiempo ora usted? Como si eso me midiera en tiempo. ¿Cuánto tiempo ora? Y no, alguno dirá 20 minutos, 15 minutos, una hora. No, no, ore más, ore una hora, es más, ore 2 horas. Mire, puede pasarse toda la noche orando, pues si su corazón ha cambiado,
Si no ha cambiado su corazón o nuestro corazón no cambia, pues esa oración va a quedar aborrecida por el Señor, no va a ser tenida en cuenta. Multiplique la oración y póngase en vigilias y ore toda la noche si quiera, pero no nos va a escuchar el Señor si no cambiamos nuestra forma de ser. Dice el Señor, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O sea, no escuchas porque siguen haciendo lo malo, pese a que celebren el día de reposo, pese a que celebren las fiestas como debe ser, pero siguen haciendo lo malo. Hay unas cosas que cumplen, pero otras no. Y eso no es parcial, esto no es como en el colegio que se pasa por promedio. La misericordia de Dios consiste en que somos lavados, que somos renovados para ya no volver atrás. Ese es el problema, no se puede volver atrás. Dice, venid luego, lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Todas esas cosas están en la ley. Ahí no estaba impidiéndoles que cumplieran la ley, sino que ahí lo que les está diciendo es que no le van a recibir esos, él no iba a recibir, el Señor no iba a recibir esos sacrificios y todas las cosas que estaban cumpliendo si no se arrepentían de dejar de estar desobedeciendo parte de la ley. La ley es completa, ¿cierto? Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ese es el verdadero arrepentimiento. No se trata de cumplir unas leyes y las otras no, sino dice, pongámonos a cuenta. ¿Cómo está usted en todos los aspectos? ¿Cómo estamos nosotros en todos los aspectos de la palabra? Podemos sacar miles y miles de disculpas, pero el Señor es el único juez que no puede ser engañado. A Él no lo convencen ni las lágrimas, a Él no lo convence ni la lamentación, a Él no lo convence la tristeza. Él lo que mira es las intenciones de los corazones. El Señor revelará las intenciones de los corazones. O sea, que en realidad era lo que yo pretendía con lamentarme. Pues que estaba triste, no, eso no es arrepentimiento, eso es tristeza. Digo que estaba llorando, ¿no? Pues es que eso no es arrepentimiento, eso es llanto, ¿cierto? Y pues eso tenemos que aclararlo. Tenemos que decirle las cosas como son, llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué otra cosa dice el Señor? Pues estemos a cuenta, estemos a cuentas. Dice en el 21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia en ella, dice, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, ¿sí? Tu plata se ha convertido en escoria, tus vinos están mezclados con agua, tu vino está mezclado con agua. O sea, no por el hecho de que yo estaba obedeciendo hace 5 años, no por el hecho de que yo obedecía en ese entonces, que yo estaba caminando rectamente, ya eso no me garantiza el cielo, pues. Dice, no es por obras. Entonces, ya no depende de lo que yo haga. Claro que depende de las cosas que usted haga una vez renovado, ¿sí? Si usted se vuelve atrás, pues su renovación no duró y no fue renovado y se volvió y tuvo por inmundo la sangre del pacto. Y dice que cosa terrible es caer en las manos del Dios vivo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el mensaje es que no nos tenemos que volver atrás, que no hay probabilidad de hacer esas cosas, porque si no se va a manifestar que no éramos ovejas. El Señor dice que somos ovejas y que estamos en medio de lobos, que debemos identificar porque estamos en medio de lobos. Y los lobos, el Señor nos advierte también que los lobos no vienen, soy el lobo y te voy a comer. No, el lobo viene con piel de oveja. El lobo parece la apariencia de piedad. El lobo que quiere devorarse a la oveja, pues no va a venir mostrando los colmillos, va a venir vestido de oveja, ¿cierto? Con su apariencia de piedad. Miren cuántas congregaciones no se lee la Biblia. En la iglesia leen algunos salmos y el salmo responsorial y siempre leen los mismos salmos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Eso no es garantía de que estén predicando la verdad. No por el hecho de que abran y lean un pedazo de la Biblia, les están predicando la verdad. Tiene que ser todo, tiene que ser escudriñar y pedirle al Señor que nos muestre su ley,
en realidad queremos obedecer porque es un mandamiento sempiterno para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo escogido del Señor y no hay otro, ¿cierto? Y el Señor tendrá misericordia de el que tenga misericordia. ¿Y de quién es ese? Y tendré misericordia, que hago misericordia a millares, ¿sí? Eso está en Éxodo 20, eso está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y hago misericordia, en el 26 dice, y hago misericordia, la misericordia del Señor, ¿para quienes? A millares. ¿A quienes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman. Entonces, ¿para quién es la misericordia y la gracia de Dios? ¿Sí? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el Señor Jesús está diciendo que Él es este. Aquí está diciéndolo a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el Señor Jesús allá lo aclara en los días de su carne. Dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo acá. Dice que la misericordia y la gracia, dice el Señor, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El arrepentimiento se trata de eso, de amar al Señor y guardar sus mandamientos. Y ya no volver a desobedecer al Señor porque se va a manifestar que no lo amo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Yo les pido oración por mi hija Danielita, que ha estado delicada de salud. Bueno, por todos los hermanos, si tienen peticiones para que oremos, para que pónganlas en el grupo cuando quieran o si quieren acá para que oremos, por favor no desmayemos en orar los unos por los otros, para que el Señor nos libre del mal. Básicamente, miren, la petición de nosotros no debe ser que sustente a la gente, que le dé comida y todo eso, no, que nos libre del mal, que nos libre del mal. Eso de la comida, del vestido, dice, pues no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Eso es un precepto básico, ¿sí? Esos son los rudimentos, esos son los fundamentos. Yo entiendo que si yo me porto bien, si yo soy agradable delante del Señor, pues no me va a faltar las cosas necesarias, lo que yo necesito, no lo que quiero, porque uno a veces anhela y quiere cosas que no necesita. Pero el Señor dice, no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, es que ayúdame con esto. Obedezcamos, que nuestro pensar y nuestro actuar y nuestro existir sea agradable al Señor, agradable, hacer las cosas que le son agradables a Él. Entonces, hagamos las cosas bien, mis hermanos, y tenemos que pensar es en la meta siempre, el llamamiento supremo, la vida eterna. Ya no va a haber llanto, todo esto va a quedar atrás, va a ser como un recuerdo que pasó. La vida del hombre, así como la niebla, la vida del hombre pasó y nosotros vamos a estar allá, después del juicio. Allá va a ser disfrute, gozo total, todo lo que emprendamos, todo va a surgir bien. Vamos a ser felices, vamos a verlo a Él tal como Él es. Entonces, mis hermanos, siempre con esa mentalidad, hay que cambiar esa mentalidad de quedarnos atrás y que como que yo como soy pequeñito, ya tenemos que ir creciendo en el Señor. Y una forma maravillosa de crecer es básicamente conocer. Esa es una de las partes del crecimiento, conocer la Escritura. Yo los invito, mis hermanos, que lean la Escritura. Es importantísimo. Uno puede decir que no tiene tiempo. No, eso no es cierto. Si es para ver una serie o es para comer, ¿usted saca tiempo para comer todos los días? Sí, sí, claro, porque tengo que comer. Es que esto es más que comida. Dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de esto sí podemos vivir. Y no me estoy refiriendo a como vivían los pastores antes, que pues, o los pastores en la mayoría de las partes que viven de predicar, entonces la gente les paga y se vuelven asalariados. Y el asalariado ve ver el lobo, ve venir el mal y huye. Eso lo dice el Señor. No, que vivamos de la información que está acá. O sea, que eso sea nuestro sentir y nuestro fundamento para actuar de acuerdo a esto. Y así el Señor va a tener cuidado de su pueblo. Él lo prometió y Él es todopoderoso. Así como abrió el mar, así como cerró el arca, así como ha hecho tantas cosas y como incendió Sodoma y Gomorra, así el Señor nos va a mostrar su poder a nosotros en el sentido de que va a salvar a su pueblo, no a todo el mundo, pero va a salvar a su pueblo. Y eso va a ser glorioso, eso va a ser un evento que pues, no hay ninguno como ese. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos. Los desterrados de Israel recogerá. Él sana
los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jesús exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba.